Bueno, ¿me escuchan? Hola, doctor. Hola, doctor. Sí, sí, lo Hola, escuchamos. Doxy. Adelante. Ok, bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 8 y les vamos a hablar sobre insuficiencia arterial y venosa. Y bueno, esta es nuestra tabla de contenidos. Vamos a abordar la definición, epidemiología, los factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Vamos a iniciar con insuficiencia arterial. Bueno, tenemos que esta engloba todas aquellas entidades nosológicas que son resultados de la estenosis u obstrucción del flujo sanguíneo en las arterias, excluyendo los vasos coronarios e intracraneales. En otras palabras, podemos decir que es cualquier afección que disminuya o detenga el flujo de sangre a través de las arterias, los vasos sanguíneos que llevan sangre desde el corazón hasta otros lugares del cuerpo. Vamos a empezar con la epidemiología y tenemos que la insuficiencia cardíaca presenta una prevalencia aproximada en la población general de un 4% en mayores de 40 años, la cual se va a incrementar de un 10 a un 15% en pacientes mayores de 70 años. Y bueno, la prevalencia anual dependerá principalmente del grupo de edad y los factores de riesgo, que en un momento vamos a comentarlos, asociados como la hipertensión y bueno, entre otras. Y es importante su detección temprana, debido a que representa un factor de riesgo cardiovascular independientemente, además de la edad y el género del paciente. Se estima una incidencia anual de 500 a 1000 casos nuevos por millón en la población, con una mayor prevalencia en pacientes con diabetes mellitus. Y bueno, vamos a hablar que las principales causas que nos van a generar esta insuficiencia arterial va a ser una aterosclerosis, una trombosis, una embolia, o una vasculitis o una displasia fibromuscular. Tenemos a los factores de riesgo que pueden ser como la edad, el género, el tabaquismo, la diabetes, hipertensión, dislipidemia y hiperhomocisteinemia. Pasando a la fisiopatología, vamos a tener una arteria normal y esta, con el paso del tiempo y las enfermedades ya mencionadas en los factores de riesgo, va a empezarse a producir un depósito de placa. Esto va a conllevar a que el depósito de placa vaya creciendo hasta obstruirse o que tenga complicaciones por ruptura y que produzca un tromboémbolo que pueda tapar la arteria. Siguiente, por favor. La evolución de la enfermedad arterial periférica va a tener varios procesos. Vamos a tener una arteria normal con factores de riesgo y aunque la estenosis vaya creciendo, vamos a tener a un paciente asintomático. Luego va a haber una estenosis al 60% y aquí empezaría una claudicación intermitente. Siguiendo el avance, podemos tener una estenosis hasta el 80% con una arteria isquémica crítica. Siguiente. En el cuadro clínico, la mayoría de los pacientes van a cursar esta enfermedad de manera sintomática. Va a ser muy importante la detección temprana de pacientes con factores de riesgo, así como explicar las medidas higiénico-dietéticas y los cuidados propios de las extremidades inferiores, los cuales van a ser clave para evitar complicaciones. Y solo el 10% de los pacientes con enfermedad arterial periférica van a presentar una sintomatología. Van a hacer una sintomatología clásica, va a haber dolor muscular en la extremidad inferior, el cual se va a desencadenar por el ejercicio y va a mejorar con el reposo. La claudicación típica solo se va a presentar en un tercio de los pacientes con esta enfermedad, además que en pacientes con otras comorbilidades como insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares crónicas o alteraciones musculoesqueléticas van a limitar la actividad física y por lo tanto no van a presentar síntomas.
La progresión de la enfermedad, desde la forma sintomática, la claudicación o hasta el dolor, puede ser de manera gradual o progresar rápidamente, reflejando un deterioro súbito en la perfusión de la extremidad. Y el cuadro agudo puede ser atribuible a un evento embólico o trombótico en un paciente que es previamente asintomático. Siguiente, por favor. No, anterior. Ya, gracias. En el diagnóstico vamos a tener que todos los pacientes con factores de riesgo que presentan un cuadro de claudicación intermitente tienen que ser sometidos a una prueba de índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo va a ser una prueba de rutina que tenemos que realizar en pacientes con edad entre los 50 a 69 años, con antecedentes de diabetes, de tabaquismo y en todos los demás pacientes de 70 años o más. Siguiente, por favor. El punto de corte para el diagnóstico de esta enfermedad va a ser un índice tobillo o brazo menor de 0.90 en reposo. La importancia de hacer esta prueba es detectar enfermedad arterial periférica en pacientes que son asintomáticos y se va a usar para el diagnóstico diferencial de síntomas en las extremidades inferiores o para identificar síntomas vasculares. También va a identificar pacientes con funcionamiento disminuido de las piernas y en los pacientes con síntomas de claudicación intermitente tenemos que evaluar el índice tobillo-brazo en reposo y después del ejercicio. Una disminución del 15% de este índice después del ejercicio va a ser diagnóstico de una enfermedad arterial periférica. Y en los estudios de gabinete tenemos que en los casos en los que se sospeche una enfermedad arterial periférica y que nuestro paciente presente un índice tobillo-brazo menor de 0.9, tenemos que realizar un método diagnóstico no invasivo como el Doppler duplex. Y la arteriografía está recomendada en aquellos pacientes que requieran un manejo quirúrgico abierto o un manejo endovascular. Por último, la angioresonancia magnética va a ser una buena alternativa cuando nuestro paciente no puede ser sometido a una angiografía. Siguiente. Ok, bueno, ahora vamos a pasar al tratamiento. Y tenemos el tratamiento para la enfermedad arterial periférica va a tener dos objetivos principales. El primero va a ser controlar los síntomas y el segundo va a ser detener la evolución de la aterosclerosis en todo el cuerpo para así reducir el riesgo de un ataque cardíaco o un accidente cardiovascular. Y a su vez vamos a clasificarlo y vamos a tener tratamiento farmacológico, no farmacológico y quirúrgico. El primero, bueno, vamos a tener el tratamiento no farmacológico. Y va a englobar las medidas de higiene arterial. Por ejemplo, el no utilizar ropa ajustada, mantener las extremidades protegidas cuando, pues, del frío, no elevar las extremidades, hacer ejercicio supervisado como parte de un tratamiento inicial, también usar un calzado en especial y, bueno, una suspensión del hábito tabáquico en caso de que el paciente lo consuma. Y, bueno, vamos a tener por el otro lado el tratamiento farmacológico, y bueno, este va a estar dirigido para mejorar los síntomas de la claudicación intermitente y el control de la comorbilidad asociada. Vamos a tener el silostazol, que va a ser un medicamento de primera línea para la claudicación intermitente, y este se va a dar 100 miligramos cada 12 horas durante un periodo de 3 a 6 meses. Vamos a tener también la pentoxifilina, que este es de segunda línea, y van a ser 400 miligramos cada 12 horas durante de 3 a 6 meses aproximadamente. También vamos a tener el ácido acetilsalicílico,
de 80 a 150 miligramos al día, o clopidogrel de 75 miligramos al día, y este se va a utilizar para el manejo y control de enfermedades cardiovasculares asociadas. Y también vamos a tener a la pravastatina, y este es para un control de la hiperlipidemia como factor de riesgo. Y vamos a tener, por otra parte, el tratamiento quirúrgico, y bueno, vamos a tener la revascularización quirúrgica con injertos autólogos o sintéticos, y este va a estar indicada en aquellos pacientes que tienen lesiones arteriales estenóticas u obliterantes, y bueno, que sean candidatos a este manejo, como lo llegan a ser la enfermedad aortoilíaca, femoropopliteo y de vasos distales. Bueno, esta va a ser siempre y cuando los lechos de salida sean los adecuados. Perdón. También vamos a tener la revascularización endovascular, y este va a estar indicado en pacientes que tengan lesiones estenóticas u obliterantes, y que vayan a presentar las características adecuadas para este tipo de procedimiento. Y también vamos a tener la simpatectomía lumbar. Este va a ser un tratamiento quirúrgico paliativo que va a estar indicado en isquemias críticas como una alternativa al manejo de las úlceras isquémicas. Y vamos a pasar a la insuficiencia venosa. Vamos a tener primeramente su definición, que bueno, es la incapacidad de las venas para realizar el adecuado retorno de la sangre al corazón, lo que nos va a provocar la acumulación de estas en las piernas, y esta va a dar lugar a diferentes síntomas y problemas. Bueno, con respecto a su epidemiología, tenemos que esta va a constituir la enfermedad más común dentro de las enfermedades vasculares periféricas. Asimismo, va a presentar una prevalencia del 20% en América Latina, y va a tener una incidencia del 2% anual y una prevalencia del 10% en la población adulta mayor a 40 años. También las venas varicosas y el edema van a afectar alrededor del 15% de la población mundial, y en la enfermedad grave va a estar caracterizada por úlceras venosas. Esto va a estar presente en el 2% de la población mundial y va a tener una prevalencia mayor en mujeres, siendo así la relación de 4 a 1. Siguiente. En los factores de riesgo vamos a tener que los principales va a ser la edad, ya que con el paso del tiempo las venas no van a realizar eficientemente el retorno venoso. Por lo tanto, tenemos que aconsejar la aplicación de medidas preventivas, incluso aunque nuestro paciente no manifieste ninguna sintomatología. El sexo, como ya lo mencionaron, varios estudios han demostrado que hasta 5 veces es más frecuente en mujeres que en hombres, y esta afección se va a agravar cuando la mujer está embarazada o cuando toma anticonceptivos orales. Por esto, el uso de anticonceptivos también entra como factor de riesgo. La estatura, ya que a mayor altura hay un mayor esfuerzo contra la gravedad que deben realizar las venas para devolver la sangre de las extremidades inferiores hacia el corazón. Los factores genéticos, obviamente es algo que no se puede prevenir, solo se debe aconsejar la aplicación de las medidas preventivas. La obesidad va a ser un factor determinante que va a agravar la enfermedad, y el sedentarismo y ortostatismo prolongado no va a ser bueno, porque no va a ser bueno permanecer sentado o de pie por mucho tiempo. Y en personas que son sedentarias, tenemos que aconsejar mover ligeramente las piernas para ayudar a que la sangre de las venas retorne al corazón. Y la práctica de deportes como la natación, pasear a nuestras mascotas y trotar va a mejorar la circulación sanguínea. Siguiente. Bueno, con respecto a su fisiopatología, como ya nos mencionó la compañera, estos factores de riesgo y patologías subyacentes nos van a alterar como tal la estructura y la función de estas válvulas de las venas, lo que nos va a condicionar a un reflujo venoso retrógrado.
También estos factores van a propiciar la debilidad intrínseca de la pared venosa o la obstrucción de la misma. También hay ciertos casos o ciertos pacientes que van a presentar la obstrucción venosa y el reflujo venoso prolongado. Bueno, todos estos factores nos van a propiciar lo que es la hipertensión capilar y nos van a propiciar la incapacidad funcional del retorno sanguíneo, propiciando así una hipertensión venosa prolongada. Esta hipertensión también nos va a propiciar la extravasación de líquido y elementos sanguíneos del tejido a la extremidad, provocándonos así el edema y la inflamación. Además de la expresión de citocinas proinflamatorias, también vamos a ver radicales libres que nos van a propiciar la apoptosis y la necrosis tisular. Esto mismo nos va a dar como tal la consecuencia de la presencia de úlceras y cambios de la textura de la piel. Esto, como ya lo dije anteriormente, ha resultado de un exceso de exudado capilar proteínico y un depósito de capas precapilares de fibrina. Esto nos va a limitar el intercambio de nutrientes hacia los tejidos. Siguiente, por favor. En cuestión a la clasificación, nos dice la guía de práctica clínica que hay que utilizar la CEA, esto por su acrónimo que sería clínica, etiología, anatomía y fisiopatología. En cuestión a la clasificación clínica, va de C0 a C6. En la C0 no vamos a encontrar signos visibles o palpables de la enfermedad venosa. En la C1 vamos a encontrar telangiectasias y venas reticulares. En la C2 vamos a encontrar varices, en la C3 edema asociado y en la C4 vamos a encontrar alteraciones cutáneas, ya sea 4A, que sería pigmentación o eczema, o 4B, que podemos encontrar lipodermatosis o atrofia blanca. En cuestión de la C5 vamos a encontrar alteraciones cutáneas, ya sea úlcera cicatrizada, o en la C6, que sería una presencia de úlcera activa. Con respecto a la clasificación etiológica, va a ser por enfermedad congénita, enfermedad primaria o sin causa conocida, y enfermedad secundaria por una causa conocida, ya sea postraumatismos o síndrome trombóticos. Con respecto a la clasificación anatómica, va a ser de acuerdo a los tipos de venas que vamos a ver afectadas, ya sean las superficiales, las profundas y las perforantes. Y bueno, aquí cabe señalar que hay que añadir el número en función a la vena afectada. Y por último, vamos a encontrar la clasificación fisiopatológica, como les dije antes, ya sea por reflujo, obstrucción o la presencia de ambos. Aquí es importante en la clasificación anatómica diferenciar entre telangiectasias, las varices reticulares y las tronculares. Como ya lo vimos ayer, las telangiectasias van a tener una localización en los plexos infrapapilares y van a tener un diámetro de 1 milímetro. Con respecto a las bases reticulares, vamos a tener que estos se van a localizar en los plexos subcutáneos y va a tener un diámetro de 1 a 3 milímetros. Con respecto a las bases tronculares, van a localizarse en las venas afenas y ramas principales y su diámetro va a ser a más de 3 milímetros. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el diagnóstico, vamos a tener 3, que sería el clínico, el examen físico y las pruebas complementarias. Con respecto al examen clínico, los hallazgos clínicos mayores van a ser el dolor de las extremidades inferiores de predominio vespertino. Este dolor va a estar causado por el aumento del volumen y la presión que va a ejercer en los compartimentos intracompartimentales y subcutáneos que ejercen a los propios tejidos. También vamos a tener la dilatación de las venas y el edema, que va a ser de predominio vespertino y que va a disminuir con el reposo. Asimismo, vamos a tener la presencia de hiperpigmentación y cambio de la textura de la piel. Esto mayormente se va a dar en la región malleolar y va a ser resultado de la obstrucción o la destrucción de los eritrocitos y el depósito de hemosiderina que se acumula en este tiempo. Los síntomas que van a estar presentes va a ser la pesadez en las piernas, el prurito, el ardor y la sensación de opresión o presión en las mismas, así como la presencia de calambres musculares nocturnos, el cansancio y dolor sordo. Estos síntomas van a empeorar en el ortostatismo o con el calor y van a mejorar ya sea al estar acostado, a la presencia de frío y al elevar las extremidades. Siguiente, por favor.
Con respecto al examen físico, vamos a evaluar al paciente en posición de pie, ya que esto nos va a permitir la máxima distensión de las venas. Asimismo, a la hora de hacer la palpación, vamos a ubicar los trayectos venosos y valorar los pulsos arteriales. Esto va a ser en busca de reflujos y de efectos aponeuróticos y también si existen procesos trombóticos. También es importante medir el perímetro de la pierna de manera bilateral y comparativa, esto con una cinta métrica. Y si hay presencia de edema, hay que tener cuidado porque una diferencia mayor a 1 centímetro es significativa. Esto porque, ya que la primera manifestación que podemos observar va a ser el aumento en la periferia de la extremidad a nivel de la pantorrilla. Y bueno, un edema de larga evolución puede perder las características de compresibilidad, lo que significa el signo de Godet, y convertirse en un edema duro. Así que hay que tener especial cuidado. Y bueno, aquí podemos utilizar las pruebas que ya nos habían mencionado la clase anterior nuestros compañeros, que sería la prueba de Tellenburg y la maniobra de Per3. Como tal, la de Tellenburg va a permitir determinar si las venas varicosas son secundarias a la insuficiencia venosa profunda. Esto, como ya lo vimos ayer, se va a explorar con el paciente en decúbito supino y la pierna se va a elevar para que las venas se vacíen. Luego se le va a colocar un torniquete en la parte proximal del muslo y se le pide al paciente que se ponga de pie. Al llenado de las venas varicosas, esto en menos de 30 segundos va a indicar que se debe una insuficiencia venosa profunda. Esto porque va a haber una incompetencia en las venas perforantes. Con respecto a la prueba de Per3, esta es una prueba para explorar la permeabilidad del sistema venoso profundo. Y aquí se va a colocar un torniquete a nivel del tercio medio del muslo que va a comprimir la circulación venosa superficial. Esto se va a invitar después al paciente a caminar y se observa el comportamiento de las venas existentes por debajo del torniquete. Si las varices se hacen prominentes y el paciente nota molestias progresivas a ello, nos va a indicar que hay una dificultad en el torno venoso profundo. Siguiente, por favor. Con respecto al examen ya dirigido a la superficie, lo que vamos a buscar es la presencia de calor, eritema y dolor. Asimismo, los signos principales o más tempranos que vamos a tener va a ser la telangiectasias y venas reticulares. Después de que la enfermedad progrese, vamos a encontrar lo que es la dermatitis ocre y la irregularidad o abultamientos que van a sugerir como tal venas varicosas o venas tortuosas. También, como ya les dije anteriormente, podemos encontrar la hiperpigmentación, asimismo como una atrofia blanca o la lipodermatoesclerosis, que esta va a ser causada por la fibrosis a consecuencia de alteraciones por la nutricionística, la inflamación crónica y la necrosis propia de la grasa. También podemos encontrar en menor incidencia lo que son las venas subdérmicas distendidas o lo que tal se conoce como corona flectásica, que van a ser un conjunto de venas intradérmicas con un patrón de abanico cercano al tobillo y el pie. Aparte de estas subdérmicas, podemos encontrar intradérmicas, que como tal se le conoce como angioma aracnoideo, y de manera característica encontramos las úlceras, que estas se van a encontrar alrededor de 3 centímetros por arriba del malleolo medial. Siguiente, por favor. Con respecto a las pruebas diagnósticas, tenemos invasivas y no invasivas. Con respecto a las invasivas, vamos a tener la prueba de oro, que es la medición cruenta de la presión venosa en una vena del torso del pie. Esta nos va a ayudar a determinar los cambios de la presión que se producen tras el ejercicio, y aquí se va a utilizar la punción de la vena y se va a conectar un traductor de presión. Y como recordaremos, las manifestaciones más características de esta insuficiencia venosa crónica es la hipertensión venosa. Y bueno, esta técnica no se utiliza de manera rutinaria por lo mismo que es invasiva y es muy molesta para el paciente. También en las invasivas encontramos la fibrografía, que esta va a consistir en la opacificación del sistema venoso mediante la introducción de una sustancia de contraste. Esto es lo que nos dice la guía de práctica clínica, es que se va a recomendar en pacientes con anomalías o malformaciones anatómicas y en pacientes candidatos a cirugía del sistema venoso. Y también en varices recidivantes.
Con respecto a las no invasivas, tenemos la pletismografía. Este va a medir los cambios del volumen que se van a producir propios en las extremidades tras ejercitar la bomba muscular o al bloquear el drenaje sanguíneo. Y de la misma manera va a estar recomendado en pacientes con cambios cutáneos y cuando no existe la posibilidad de realizar el ultrasonido Doppler o ecografía dúplex. De esta manera, la última que nos recomienda de no invasivas es el mismo el ultrasonido Doppler, que va a identificar como tal la localización de las válvulas incompetentes o la presencia de válvulas obstruidas. Siguiente, por favor. Ya con respecto al tratamiento, hay que tener en cuenta antes de considerar una conducta terapéutica los factores de riesgo, así como los síntomas y la presencia de enfermedad venosa subyacente. También hay que tener en cuenta la disponibilidad de los recursos y algo muy importante, la capacitación del médico para realizar los estudios anteriormente mencionados. Y sobre todo las técnicas quirúrgicas. Perdón. Con respecto a las medidas de alivio venoso y la compresoterapia, tenemos de primera instancia que debemos de controlar el peso. También, como nos dijo nuestra compañera, evitar el ortostatismo prolongado y el sedentarismo. También hay que evitar factores que condicionen la alistasis venosa y utilizar prendas y calzado cómodo y fresco. También nos menciona la realización de actividades físicas, ya sea como la natación y la deambulación por 30 minutos al día, ya que tienen bajo peso en las extremidades. También algo importante que nos menciona y es corregir el estreñimiento, ya que favorece la insuficiencia venosa crónica al ocasionar la hipertensión intraabdominal, esto por los pujos. Y bueno, también en la compresoterapia vamos a utilizar lo que es la medio calcetín, ya que va a aumentar la velocidad de vaciamiento venoso y sobre todo vamos a realizar lo que serían las medidas físico-posturales. Estas vienen en cuadrito de abajo, que como tal lo que nos dice hay que tener un reposo con elevación de los miembros inferiores sobre el nivel del corazón durante 15 a 30 minutos. También podemos utilizar esta misma elevación de los miembros durante el descanso nocturno de 20 a 25 minutos. Esto para reducir el edema y realizar masajes que se deben de realizar de forma opresiva en los miembros bajos, más en específico sobre la pantorrilla, y otra que ya no es tan utilizada, que es la hidroterapia. Con respecto a las compresiones, podemos utilizar de acuerdo a grados, ya sea ligera o moderada, que va a utilizar de 8 a 17 milímetros de mercurio, de manera normal, que son de 20 a 29, y fuerte. En la tablita vienen como tales indicaciones, pero de acuerdo a la clasificación que ya les había dicho antes del SEAP, podemos utilizar de manera ligera, del grado de manera ligera, los que se encuentran en el C número 2 o clínica número 2. En las compresiones normales podemos utilizar clínica 3 y en las compresiones fuertes ya la necesitaría cuando se presenta la clínica 4, 5 y 6. Asimismo, para estas compresoterapia tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Con respecto a las absolutas, tenemos la presencia de isquemia arterial de extremidades con un índice de tobillo o brazo menor o igual a 0.6. También si el paciente presenta dermatitis, ya sea alérgica o séptica, o incluso la artritis reumatoide. Con respecto a las contraindicaciones relativas, encontramos la insuficiencia cardíaca inestable o una hipertensión arterial igual inestable. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento farmacológico, lo que más refiere son los flebotónicos, que como tal no hay evidencia suficiente para su uso, y lo que más refiere es que podemos utilizarla para el manejo de síntomas subjetivos o funcionales, ya sea para fatiga, calambres nocturnos, las piernas cansadas, la pesadez y la tensión y el edema. Y aquí los principales componentes o indicaciones, aparte del manejo de los síntomas, es para pacientes donde la cirugía no está indicada y como terapia coadyuvante en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico. Algo muy importante y lo que nos especifica es de que esta no va a sustituir al tratamiento de compresoterapia,
Y el segundo tratamiento que más refiere a la guía de práctica clínica es la pentoxifilina, que esta nos va a ayudar a la cicatrización de úlceras venosas y va a ser un complemento efectivo para la terapia de compresión. Esta su dosis recomendada va a ser de 400 miligramos por vía oral, cada 8 horas. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento quirúrgico, las indicaciones van a ser por la falla del tratamiento conservador. Esto va a presentar una ausencia de mejoría en un periodo de 6 meses, a pesar de que ya hayamos administrado medidas para el alivio venoso y la compresoterapia, y cuando existen varices complicadas o recidivantes. En sus contraindicaciones para el tratamiento quirúrgico va a ser en pacientes mayores de 30 años y la presencia de linfedema, así como varices secundarias o angiodisplasias, así como pacientes con clínicas atribuibles a otras patologías y en obesidad mórbida. Para esto, en este tratamiento quirúrgico nos mencionan 3 posibilidades, ya sea la fleboextracción, que es como tal la remoción de la vena y en este caso que se va a encontrar dilatada. Esta puede ser parcial o completa de la vena safena mayor asociado a ligadura de las venas perforantes incompetentes. También de segunda manera podemos encontrar la escleroterapia, que esta como tal va a ser la obliteración química de las venas. Aquí estas venas van a ser inyectadas con una sustancia histolesiva, decía, o un líquido esclerosante, lo que nos va a provocar daños en el endotelio, produciendo espasmos, trombosis y una reacción inflamatoria, lo cual nos van a producir una estenosis y la obliteración permanente de las venas. Esto va a estar indicada principalmente cuando se trata de varicosidades reticulares, telangiectasias o varicosidades aisladas. Y no va a estar recomendado este tratamiento en la presencia de enfermedades arterial oclusiva o pacientes con postración o inmovilidad prolongados. Y ya por último tenemos la terapia con láser, que esta va a estar más indicada a telangiectasias, pero los efectos secundarios principales van a ser los cambios de pigmentación y las quemaduras superficiales. Siguiente, por favor. Y ya me parece. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna ¿Alguna duda? pregunta para los ponentes? No, ninguna. Gracias. Ninguna, gracias. Muy bien. Para los que dieron insuficiencia venosa, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Para los que dieron insuficiencia venosa, ¿por qué la coloración se torna café o ocre? Bueno, principalmente decía Doctor. que es por la Ajá. necrosis de este tejido y porque va a haber un proceso fibrinolítico alrededor de estos tejidos, lo que va a impedir como tal el nutrimiento, sí, el nutrimento o el paso de nutrientes. Es por la lisis de los Bueno, cuando hay eritrocitos. necrosis, así es, porque la necrosis sucede más bien cuando hay úlcera. Y los eritrocitos por la presión venosa se extravasan y el hierro del eritrocito se queda en el tejido subcutáneo, entonces da esa coloración, es por el hierro de los eritrocitos. La terapia más efectiva, pues realmente es la terapia física, las medidas higiénico-dietéticas. Es muy poco efectivo tanto el tratamiento médico como incluso el quirúrgico, porque quedan con mucho edema y mucho, digamos, insuficiencia venosa residual. Muy bien. Para los que dieron insuficiencia arterial, ¿qué pasa si nos sale un índice tobillo-brazo de 1.2? ¿Qué quiere decir? Que se tomó mal la muestra. Que no haya insuficiencia Bueno, arterial. se hizo mal el estudio.
Es negativo, ¿no? Porque está normal mayor de 1.3. Es normal, Ajá, ¿no? ¿se considera como negativo o como normal? Como normal, doctor. Normal. Normal. Sí, bueno, el rango normal es muy estrecho y cuando la insuficiencia arterial da un parámetro de 1.2 o mayor de 1.1, quiere decir que las venas de las piernas, perdón, las arterias de las piernas son poco distensibles. Entonces no es valorable. Y esa es la razón. Entonces una afección severa es un índice menor de 0.7. Para tomarlo en cuenta. Y la terapia más efectiva es el cilostazol. De hecho, la pentoxifilina no funciona para ellos. Ni siquiera lo intenten. El cilostazol es, digamos, la terapia muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, es puente hasta el lunes, ¿verdad? Sí, Pip, hasta el lunes. Tengo clase adicional aparte de esta de ayer y hoy. No, ya sería de hecho el lunes la última, doctor. El lunes tenemos clase también. Sí, Pregunto. pero ya es la última con Ok. usted, doctor. A las 6 entonces el lunes. Muy bien. Sí, perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.